La tesis central de nuestras fuentes de hoy se enfoca en cómo el discurso socialista y comunista aborda dos conceptos enormes y muy pesados: Ajá, el bien común y la solidaridad. dos conceptos clave. El autor traza una línea divisoria muy aguda, casi como un bisturí, entre lo que significa la caridad a nivel individual y lo que significa la gestión de esa misma ayuda cuando es absorbida por el aparato del Estado. Exacto. Y me parece vital que no saltemos al final del libro de inmediato. Claro, no hay que adelantarnos. Para entender el clímax de esta crítica, tenemos que empezar por los cimientos. El texto argumenta que todo este andamiaje comienza con un truco de magia lingüístico. Un truco lingüístico. Sí, un cambio fundamental en el significado de las palabras mismas. Las palabras que usamos cotidianamente para describir la empatía, el cuidado mutuo y el apoyo han sido, según el análisis del documento, sistemáticamente redefinidas Ok. y reubicadas. O sea, el lenguaje no es inocente en este contexto. Nunca lo es, ¿verdad? Exacto. Cuando un discurso político toma una palabra que tiene una connotación moral positiva, universal, y le cambia la definición operativa sin que nadie se dé cuenta. Claro, la gente sigue escuchando la misma palabra bonita. Exactamente, y entonces puede justificar casi cualquier acción bajo ese manto de virtud. Y eso es exactamente lo que el autor afirma que ocurre con la idea de la ayuda social. Bueno, vamos a desglosar esto. La primera gran afirmación del texto es que, dentro del marco del discurso socialista, conceptos como el bien común y la solidaridad han sufrido un desplazamiento radical. Un desplazamiento, ajá. Según los apuntes que tenemos, estas ideas han sido arrancadas violentamente de la esfera de la ética personal y han sido trasladadas, empaquetadas y enviadas hacia la gestión administrativa del Estado. Es un cambio de domicilio, digamos. Exacto. Para visualizar cómo funciona este mecanismo, pensemos en una analogía en la vida cotidiana de cualquier comunidad. Imaginemos a un inquilino, Ok, un inquilino. que decide por pura buena voluntad y empatía reparar el techo de la casa de una familia vecina después de una tormenta severa, ¡Wow! Un gran gesto. asumiendo el costo, simplemente porque siente que es lo correcto frente a la desgracia ajena. Claro. Eso sería la ética personal en acción. Ahora contrastemos eso con una situación donde la administración general del edificio o del bar, ¡Ay, la administración! sí, le cobra a ese mismo inquilino una cuota extraordinaria obligatoria bajo amenaza explícita de multa o embargo, para contratar a una empresa que repare ese mismo techo. Ya veo a dónde vas. Es la misma acción física, ¿no? Un techo siendo reparado. Pero el motor interno, el mecanismo psicológico que impulsa la acción, es un universo diferente. Lo fascinante aquí es cómo esas palabras, solidaridad y bien común, cambian de naturaleza ontológica, por así decirlo, al dar ese salto de lo individual a lo estatal, claro, según el texto. Ajá. En el primer escenario, el del inquilino voluntario, la moralidad es un asunto estrictamente interno del individuo. Nace de una convicción personal profunda. De su propia conciencia. Exacto. De un sentido del deber moral. O simplemente de una compasión humana. Pero la fuente sugiere que, bajo el discurso colectivista que el autor critica, esta moralidad deja de ser un terreno interno. Se vuelve pública. Se externaliza, sí. Se convierte en un trámite gestionado por una entidad enorme, abstracta, y sobre todo para el autor coercitiva, que es el Estado. ¡Wow! La solidaridad ya no se entiende como una virtud que alguien cultiva en la privacidad de su propio corazón, o digamos en su comunidad inmediata, Sí. sino como una política pública que se administra mediante formularios, regulaciones asfixiantes y recaudación de impuestos. O sea, cambia por completo. El autor argumenta que el Estado absorbe la palabra solidaridad, la vacía por completo de su significado ético original y la rellena con un significado puramente burocrático. Espera, quiero asegurarme de que estoy entendiendo la profundidad de este punto porque es un cambio de paradigma gigantesco. Lo es. El autor está argumentando que el acto físico de ayudar pierde su estatus moral simplemente porque el motivo interno cambió de la empatía a la obligación. Ajá, exactamente. Porque si la ética personal ya no es lo que impulsa la acción de sacar dinero del bolsillo para ayudar al otro. Si te obligan a hacerlo, claro. Exacto, si ese motor interno de empatía se apaga, entonces la maquinaria funciona con un combustible totalmente distinto. Totalmente distinto.
Ya no es la compasión lo que mueve las cosas, ¿eh? Es el miedo a la sanción administrativa o el simple cumplimiento pasivo de una regla. Exactamente, has tocado el nervio del argumento. Para el autor, la virtud moral no reside en el resultado material, sino en la elección libre de procurar ese resultado. La elección libre. Sí, si eliminas la elección, eliminas la virtud. Y esto nos lleva directamente a cómo el texto define la caridad en su estado original, puro y ético, versus este nuevo método administrado por el Estado. Ajá. El documento es sumamente preciso y cuidadoso en sus definiciones. Define la verdadera caridad humana como, y cito textualmente de los apuntes, un acto de soberanía individual. ¿Soberanía individual? Esa frase tiene mucho peso. No es solo decir yo decido. Tiene un peso enorme. Implica autoridad absoluta sobre uno mismo y los frutos del propio trabajo. Claro. Significa que la persona tiene el control total, legítimo y ético sobre sus recursos, sobre el tiempo que ha invertido en generar riqueza y sobre su energía vital. Sí. Y desde esa posición de poder absoluto sobre lo propio, la persona decide, sin ninguna coacción externa, ceder una porción de esos recursos para aliviar el sufrimiento de alguien más. O sea, lo hace porque quiere, no porque tiene que hacerlo. Exacto. El valor supremo del acto, la razón por la que lo llamamos una virtud, reside precisamente en la mecánica de la libertad. Ajá. La persona podría perfectamente no hacerlo, ¿no? Podría gastar esos recursos en sí misma sin violar ninguna ley, pero elige, por compasión, hacerlo de todos modos. Esa renuncia voluntaria es lo que crea el valor moral. Y ahí, justo en ese punto de la libertad de elección, es donde el texto introduce el gran contraste. La colisión frontal. Sí, el choque. Lo que los apuntes titulan la falacia de la caridad con recursos ajenos y, operando en paralelo, la imposición. Conceptos muy fuertes. Muy fuertes, pero a ver, pongámonos en los zapatos de un crítico pragmático por un momento. Hagamos de abogado del diablo para someter este argumento a prueba. Me parece perfecto. A ver. Desde un punto de vista puramente práctico, de supervivencia en la calle, si alguien necesita ayuda, si una familia entera está pasando hambre o si un grupo de personas necesita refugio desesperadamente en medio del invierno. ¿Una emergencia real? Exacto. ¿Acaso importa si la ayuda proviene de la soberanía individual de un filántropo o de una imposición estatal mediante un programa de asistencia social, siempre y cuando recibe el apoyo? Es la gran pregunta pragmática. O sea, mientras reciban el plato de comida caliente que les salva la vida, ¿no es el resultado en el mundo real lo único que cuenta? Esto plantea una pregunta importante. De hecho, diría que es la pregunta que divide por completo las diferentes filosofías políticas de los últimos 2 siglos. Totalmente. ¿El fin justifica los proverbios si los medios alteran la moralidad de la sociedad? Para el autor de nuestra fuente, respondiendo estrictamente desde la lógica de los apuntes, la respuesta es un rotundo y categórico sí. Sí importa entonces. El origen de la ayuda sí importa de manera fundamental, y no es una preocupación menor. El documento argumenta que medir solo el resultado a corto plazo ignora el daño sistémico a largo plazo. ¿Daño sistémico? Sí, la imposición estatal, que es el mecanismo requerido para generar esta solidaridad oficial, digamos, requiere obligatoriamente y por definición la apropiación de bienes ajenos. Claro, tomar de unos para dar a otros. Es una cadena causal ineludible para que el Estado, que no produce riqueza por sí mismo, pueda entregar recursos a una persona A en nombre de la justicia social, primero tiene que confiscar esos recursos de una persona B. Utilizando la fuerza de la ley. Exacto, sin el consentimiento voluntario de la persona B en ese acto específico de transferencia. Básicamente, el Estado actuando como un intermediario que toma de un lado para poner en el otro. Pero la parte de tomar no es opcional. Para nada opcional. Y por eso, entiendo, el texto decide usar una palabra tan fuerte como falacia para describir el proceso. Es que el autor etiqueta todo este sistema como una falacia, argumentando que existe una gigantesca contradicción en los términos. Una hipocresía lingüística, digamos. ¡Wow! La premisa del documento es que es lógicamente imposible llamar verdadera caridad o verdadera solidaridad a una ayuda que se entrega utilizando recursos que fueron extraídos de otras personas mediante imposición y coerción. Claro,
Tiene sentido bajo esa lógica. Piensa en la mecánica de la acción, ¿no? Si un individuo toma el dinero de la billetera de un transeúnte a la fuerza en un callejón oscuro y luego le da ese dinero a una persona sin hogar en la siguiente esquina. El ejemplo de Robin Hood. Exacto. El texto diría que, claro, se está aliviando una necesidad material inmediata, pero de ninguna manera el asaltante está practicando la caridad. No, es un robo. Está practicando el robo y la redistribución forzosa según su propio criterio. Que lo haga un individuo con un arma o el Estado con la amenaza de la cárcel por evasión fiscal, para el autor no cambia la mecánica subyacente. Es fuerte, muy fuerte. La virtud exige, de forma intransigente, la voluntariedad. Si extraes la opción de decir no quiero, la decisión de decir sí te ayudo pierde absolutamente todo su mérito y valor moral. Es una disección muy cruda y dura de la mecánica de los impuestos y el estado de bienestar. La acción de dar pierde su corona, digamos. Sí, deja de brillar. Deja de ser una virtud luminosa y se convierte en un simple mandato legal, precisamente porque el elemento oxígeno de la moralidad humana, que es la libertad, fue succionado completamente de la habitación. Tal cual. Y la apropiación de bienes ajenos mediante esta imposición estatal no es analizada en el texto simplemente como un problema de eficiencia económica. No es solo sobre números. No, es un mero debate sobre si las tasas impositivas frenan el crecimiento o cómo se mueve el capital. Va mucho más profundo. Ok. Para el autor, esta mecánica coercitiva tiene un daño colateral devastador a nivel psicológico, un impacto corrosivo directo en el tejido mismo que mantiene unidas a las sociedades humanas. El tejido social. Y este impacto en la psicología de las personas es verdaderamente el clímax emocional y filosófico de los argumentos que estamos repasando. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque es el momento en que el texto lanza su conclusión más fuerte, ¿no? Su golpe sobre la mesa. Sí, es el punto cumbre. Dice que cuando la ayuda mutua abandona la esfera personal y se vuelve una imposición estatal, y cito las notas directamente, se destruye el vínculo moral que une al benefactor con el beneficiado. Destruye el vínculo. Transformando lo que durante milenios fue una virtud unificadora en una simple, cito de nuevo, carga burocrática. ¡Wow! Hay que detenerse a pensar en la imagen mental, en la mecánica emocional que esto genera. Esa frase en particular, destruye el vínculo moral, es de una potencia increíble. Sí lo es. En el ecosistema de la caridad individual auténtica, existe una conexión humana de doble vía. Un chispazo directo, Ajá. hay empatía real fluyendo desde quien da, y hay gratitud genuina, reconocimiento de esa empatía, fluyendo desde quien recibe. Es un puente entre dos seres humanos. Un puente de virtud. Pero según el diagnóstico de estos apuntes, cuando el Estado interrumpe ese espacio y se coloca la fuerza como un intermediario gigantesco, ciego y absoluto, ese puente, esa conexión íntima, se dinamita. Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía política que estamos analizando, lo que el autor nos está diciendo en el fondo es que este tipo de arquitectura socialista rompe la virtud. ¿Rompe la virtud? Literalmente la fractura. El Estado, al configurarse como un embudo forzoso e ineludible para toda ayuda social, esteriliza por completo la relación humana, la despoja de su alma. Claro, la vuelve un trámite. Analicemos la psicología de las dos partes involucradas en este nuevo escenario mediado por la burocracia. Por un lado, elimina casi por completo el agradecimiento natural de quien recibe la ayuda. ¿Por qué agradecerle a un formulario? No. Exacto. Y esto ocurre por un mecanismo lógico. Esa persona ya no siente que está recibiendo un sacrificio personal o un regalo producto del amor o la empatía de un semejante que se preocupó por su situación. Ajá. Lo que siente es que está ejerciendo un derecho adquirido que es procesado y escupido por una oficina gubernamental anónima. No hay un rostro humano al cual agradecerle. Sí, claro. Es el sistema haciendo su trabajo. A lo sumo, hay un político al que se le debe lealtad electoral o simplemente una entidad abstracta. La gratitud muta en exigencia. Y claro, si miramos la otra cara de la moneda, el mecanismo también altera drásticamente la psicología del que provee los recursos, eliminando por completo la satisfacción moral de dar. Precisamente. Porque la persona a la que se le ha extraído una porción de su esfuerzo laboral mediante la imposición fiscal, sin que se le pregunte a quién o cómo quiere ayudar, No siente que hizo algo bueno. no experimenta esa calidez expansiva de haber aliviado el dolor de alguien.
Lo que experimenta psicológicamente es el peso estresante del cumplimiento de una obligación legal. Y el miedo a que lo multen si no paga. Exacto, a menudo experimentada bajo la amenaza velada o explícita de sanciones, auditorías o embargos. El incentivo emocional cambia de la compasión al resentimiento. O sea, pasas de sentirte solidario a sentirte exprimido. Entonces, bajo el ente de este documento, en este sistema ya no existen dos seres humanos reconociéndose mutuamente y conectando a un nivel moral a través del acto sagrado de la caridad. Se pierde la conexión. Lo único que queda en pie es un sistema inmenso, una maquinaria fría y metálica que engulla recursos previamente expropiados a un grupo, los procesa a través de miles de regulaciones y los redistribuye a otro grupo según los criterios políticos de los administradores en turno. Es la muerte de la virtud de la solidaridad personal y el nacimiento de la obligación burocrática estatal, según el texto. Exactamente. Es una visión profundamente mecanicista, casi distópica, ¿no? De lo que ocurre silenciosamente en el tejido social cuando se institucionaliza la empatía a la fuerza. La tesis es que, al intentar sistematizar el bien, cambias la estructura de incentivos y cambias las emociones involucradas. Fundamentalmente, el autor argumenta que cambias la forma en que los individuos de una misma comunidad se perciben los unos a los otros. Ajá. Ya no se ven como hermanos o como potenciales benefactores y beneficiarios unidos por un lazo ético de compasión voluntaria. Claro. Pasan a verse mutuamente con sospecha. Por un lado, contribuyentes obligados que sienten que están siendo exprimidos. Por el otro, receptores de beneficios que exigen lo que consideran suyo por decreto de un tercero. El tejido se desgarra literal. Ese es verdaderamente el núcleo duro de la crítica, que el intento arrogante de forzar e imponer la solidaridad a un nivel macro, estructural, termina destruyendo y secando la fuente natural de la verdadera solidaridad a nivel micro. A nivel de la conciencia del individuo. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y recapitulamos el viaje del argumento, la secuencia lógica que el autor de esta fuente nos ha desplegado hoy, vemos un efecto dominó innegable en su estructura. Un dominó perfecto, sí. Todo arranca en el terreno de las ideas y el lenguaje. El discurso político colectivista, según estos apuntes, secuestra palabras hermosas como solidaridad y bien común, Ajá. y las arranca de su hábitat natural, que es la ética y la conciencia personal. Las transmuta en herramientas de gestión administrativa del Estado mediante lo que el texto denomina, sin tapujos, imposición y apropiación de recursos ajenos. Claro. Este acto de fuerza anula la soberanía individual, convirtiendo la idea de la caridad en una gigantesca falacia simplemente porque se ha extirpado el elemento de la voluntariedad. Exacto. Y finalmente, como el daño colateral más trágico de todos, esta burocratización fría destruye el vínculo moral humano. Lo que originalmente era una virtud íntima que conectaba a dos personas con hilos de empatía y gratitud, Termina convertido en un trámite. en una simple y divisiva carga burocrática que separa y resiente a los ciudadanos, con el Estado erigiéndose como el intermediario todopoderoso. Los apuntes nos obligan a un ejercicio de introspección muy necesario. Sí, totalmente. Nos empujan a cuestionar la naturaleza real de nuestras instituciones modernas, los incentivos ocultos de las políticas públicas y cómo estas superestructuras pueden estar afectando silenciosamente nuestro comportamiento ético más primario en el día a día. Exacto. Nos obliga a mirar debajo de la superficie de las buenas intenciones. Y justamente para despedir nuestro análisis a fondo de hoy, queremos dejar una idea flotando en el ambiente. Una provocación. Un pensamiento profundo, un tanto incómodo e intrigante, que se deriva directamente de la premisa de la pérdida de soberanía que acabamos de explorar, para que cada mente en nuestra audiencia lo mastique y lo analice en su propio entorno. A ver, Pensemos detenidamente en esto. Si, como argumenta de manera tan contundente el texto, el intermediario burocrático y forzoso del Estado esteriliza y destruye el vínculo moral humano de la verdadera caridad, ajá. ¿puede una sociedad mantener vivo a largo plazo su instinto más genuino, compasivo y espontáneo de empatía personal cuando generación tras generación delega casi toda su responsabilidad solidaria a la maquinaria fría e impersonal del gobierno?